Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Bienvenidos a nuestro programa de estudios En Camino a Damasco. Aleluya, gloria a Dios por estos estudios bíblicos. Mi Dios te quiere llevar a esa presencia. Mi Dios te quiere llevar a que puedas tener ese encuentro personal, como siempre te digo. En camino a Damasco, Pablo tuvo su encuentro personal con Dios. Yo tuve el mío hace muchos años y creo en todo mi corazón que cada cristiano debe tener un encuentro personal con Dios. Cambiará tu vida para siempre. Cambió la de Pablo, cambió la de este siervo de Dios y sé, convencido en mi corazón, que ha cambiado la vida de muchos cristianos. En el nombre de Jesús necesitamos esa experiencia personal con el Cristo de las glorias. Y en eso estamos, tratando de que tú puedas llegar a conocer verdaderamente a este Cristo que es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, aleluya. Ese es el que te presento cada día, cada vez que nos paramos frente a estas cámaras, es para llevarte a la presencia del Dios de los cielos, para que puedas conocerlo. Es simplemente de beneficio para ti. Aleluya. La semana pasada en estos estudios nos quedamos en la conclusión. Nos habíamos quedado en la conclusión de que el alma del hombre es inmortal. Habíamos llegado cerca a través de cientos versículos a entender de que el alma del hombre es inmortal, permanece viva para siempre, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al segundo tópico. El segundo tópico que teníamos es el estado del alma después de la muerte física de una persona. El estado del alma después de la muerte física de una persona. Y para poderte llevar ahí, hay muchos versículos en la Biblia donde pudiera llevarte. El Señor puso uno en mi corazón hace muchos años. Estos estudios que te estoy dando hoy fueron presentados a mí por el Señor hace muchos años. Hace muchos años escribí mis notas y espero que hoy tú tengas lápiz y papel. Bien importante, porque han pasado muchos años, pero todo queda aquí, en esta libreta de notas. Todo lo que el Señor revela queda donde tú lo escribas. Primeramente lo escribes en las tablas de tu corazón cuando lo recibes, pero también tienes que hacer notas. Tomar notas porque es muy importante poder repasar, poder volver atrás y recordar cuando el Señor te reveló algo que ni tan siquiera tú esperabas. Y eso pasó con este siervo. Hace muchos años me reveló todos estos estudios de los cuales estoy compartiendo contigo hoy. Y te quiero llevar a un versículo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Recuerda, el tópico de hoy es el estado del alma después de la muerte física del hombre. ¿Cuál es el estado de esa alma? ¿Cómo queda esa alma después de la muerte, del fallecimiento de un ser humano? ¿Verdad? Y si vamos aquí al libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 dice: porque los que viven, escucha, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Tengo que volvértelo a leer. Versículo 5 de Eclesiastés capítulo 9 dice: porque los que viven, tú y yo, los que todavía estamos en esta existencia bíblica, porque los que viven saben que han de morir. Es decir, nosotros tenemos esa conciencia de esa realidad, de que algún día nos tocará partir. Estamos conscientes, tenemos un alma consciente de que algún día nos tocará partir. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos. Aquel que creó la vida es el único que la puede quitar. Él es el único que lo sabe todo. El dador de la vida es el que sabe cuándo tenemos que partir. Y dice: porque los que viven saben que han de morir. Tenemos esa
ese estado en la conciencia nuestra que conoce esa realidad. Y dice, pero los muertos nada saben. Es decir, que no tienen conciencia alguna. Es lo que están tratando de decir. Esto a través de los años, muchos religiosos y muchos incrédulos han tratado de manipular esta escritura como de que el que muere, el alma del que muere no tiene conciencia nunca más. Dice, porque los muertos nada saben, no están conscientes de nada. Recuerda al principio, cuando comenzamos estos estudios acerca del alma, te dije que el alma del hombre es el hombre interior del hombre, es el espíritu del hombre. Como seres humanos, Dios nos creó con un espíritu que es de Dios, un alma que es la que nos regaló nuestro hombre interior, la compañera de ese espíritu, y el cuerpo, el cual es el aposento de los dos. Y a través de estos estudios te he enseñado que cuando el hombre fallece, la persona fallece, cualquiera fuese, el espíritu que proviene de Dios regresa a Dios. No hay discusión en eso. No puede existir ninguna discusión en eso. Cualquier otra cosa que te enseñen es falso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede ir a ninguna de las eternidades, porque en primera, Él existe en una de ellas. La eternidad de vida eterna es Dios. El Espíritu de Dios no puede ser encarcelado ni puede ir a un paraíso. El Espíritu de Dios es Dios. Dios es su Espíritu. Él es su Espíritu. El hombre cuando fallece, el Espíritu que Dios nos dio para que esta alma fuese un ser viviente, regresa a ese Dios de los cielos. El cuerpo fallece, deja de existir y va al polvo por el cual fuimos creados. Pero el alma es la que tiene que escoger cuando estamos aquí, como dice, porque los que viven saben que han de morir. Es ahora cuando hay que escoger. Es ahora cuando nosotros tenemos que escoger para dónde vamos. Si queremos ir para el lugar de descanso para siempre delante de la presencia de Jehová, lo cual llamamos salvación y vida eterna, o queremos ir para un lugar de tormento, para una vida eterna también. ¿Por qué? Porque esa alma sigue consciente, está consciente aún después del fallecimiento. Eso es falso. Cuando te dicen o cuando han tratado de manipular la escritura diciendo, pero los muertos nada saben, no tienen nada más no tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. La gente se olvida, pero el muerto al hoyo, como dice, al polvo, pero su alma queda consciente para cualquiera de las dos eternidades que vaya. Eso es ahora cuando nosotros los que vivimos tenemos que escoger. Es falso creer de que el alma no tiene conciencia nunca más. Siempre te acuerdas cuando muchos te dicen ya descansó. Hay muchos que te dicen ya descansó. No importa si has recibido a Cristo o no, pero la religión te enseña y los incrédulos y a través de los años y a través de todo lo que es la vida cotidiana del hombre, han enseñado a través de las tradiciones que todo aquel que muere siempre le dicen, bueno, ya descansó. Erróneo, falso, porque sí hay un lugar de descanso, sí existe, es bíblico y ahí vamos a ir ahora mismo. Existe un lugar de descanso, pero es para aquellos que antes de Cristo, escucha, antes de la venida de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿te acuerdas? La primera profecía de Dios a través de el capítulo 3, de que el Mesías vendría, de que el Redentor vendría. Todos aquellos que murieron con esa fe pasaron a un lugar de descanso llamado el paraíso o el seno de Abraham. Ese lugar de descanso sí existe. Es verdad, es verdadero. Y está. Existió hasta el momento en que
hasta el momento en que Cristo murió en la cruz. Pero también hay otro lugar que no es de descanso, que es de tormento. Y es tormento eterno en el infierno. Eso te lo he enseñado. Para poderte llevar ahí, para poderte llevar a la respuesta de esto que te estoy diciendo, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a quedarnos aquí en este capítulo hasta que lo puedan entender. Quizás no lo terminemos hoy, quizás sí. Pero en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, hay una historia que Cristo nos hizo acerca de el rico y Lázaro. El rico, aquel que tenía en abundancia, y Lázaro, un mendigo. Muchos le han llamado a través de los años una parábola. Una parábola que nos daba una enseñanza. Las parábolas siempre nos dan una enseñanza moral. Pero en esta historia, la cual fue una historia real, ¿por qué sabemos que es una historia real? Porque las parábolas no te dan nombres propios, no nos enseñan nombres propios ninguno. Es una enseñanza moral para que aprendamos acerca de una circunstancia la cual Cristo nos presenta en ese momento. Se las presentó a sus discípulos y nos las sigue presentando a nosotros cada vez que las leemos, cada vez que entramos en una de ellas. Pero la historia real es esta. Esto es una historia real y el final es espantoso. Es una historia real y déjame decirte, el final es espantoso. Por eso es que, como dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los que viven es ahora cuando nosotros tenemos que escoger para dónde ir. Para dónde va a ser el futuro o el destino de nuestra alma. Porque sin Cristo estamos destinados para ese infierno, del cual va a hablar esta historia, de el rico y Lázaro. Capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículo 19 en adelante, dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Voy a volverte a leer ese versículo. Había un hombre rico que vestía de púrpura, quería decir que vestía con elegancia, con realeza, con riquezas. Y decía que hacía banquetes con esplendidez cada día, es decir, con abundancia, con excelencia. Hombre de mucho dinero, de muchas riquezas. Y había también un mendigo llamado Lázaro. Aquí vemos el primer nombre de esta historia, el mendigo Lázaro. Aquí vemos que en esta historia tenemos ya un nombre propio de una persona que existió. Se llamó Lázaro, mendigo, que dice la palabra que estaba echado a la puerta de aquel ricachón, de aquel rico que tenía todo en abundancia. Este mendigo se sentaba a la puerta de él y dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Quiere decir que no solo era pobre, sino que también estaba enfermo. En la religión judía, en aquellos tiempos y hoy posiblemente también esté en efectivo esto que te voy a decir. La religión judía en aquella época, voy a referirme a la época de esta historia, creían de que todas las bendiciones y las riquezas venían de Dios, que todos aquellos que eran ricos y tenían riquezas era producto del favor de Dios sobre ellos. Es decir, que todo era bendición para ellos, para aquellos que eran ricos. Las riquezas mostraban de que ellos eran bendecidos de Jehová y que el favor de Dios estaba sobre ellos, y que los pobres vivían bajo maldición. Voy a volverte a repetir esto. La religión judía, desde aquella época, y voy a decir que hasta ahora posiblemente aquellos que no han aceptado a Jesucristo todavía sigan viviendo bajo esa ley, bajo esa doctrina
que es falsa, la cual dice de que las riquezas y los hombres ricos y toda la riqueza y la abundancia que existe en ellos es producto del favor de Dios sobre ellos. Es decir, Dios los ha bendecido con su favor y sus riquezas. Y los pobres, pues simplemente son personas que les ha tocado ser malditos. La maldición de Dios ha venido sobre ellos, lo cual todo eso es falso. Nada de eso es verdad. Vamos a seguir. Versículo 21 dice, y ansiaba saciarse, está hablando ahora del mendigo Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel ricachón. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamiaban las llagas. Y aún los perros venían y le lamiaban las llagas. Este mendigo Lázaro no era simplemente un pobre, era también un hombre enfermo, como podemos ver, tenía llagas en sus piernas. No vamos a entrar en lo que se esconde detrás de esta historia en otro aspecto, porque no me quiero salir del contexto, pero hay mucho que hay que hablar al respecto de eso, porque hay mucha religión creyendo en San Lázaro, y este es el Lázaro que ellos se refieren, no el que resucitó, sino este pobre hombre que era un pobre mendigo y lleno de llagas. Escuchen, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamiaban las llagas. Y aconteció, escuchen ahora, y aconteció que murió el mendigo, es decir, murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que le llamamos el paraíso. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Como puedes ver aquí en el versículo 22, este pobre hombre, el cual el rico pensaba, como piensan muchos ricos hoy también, que los pobres son maldición o que la maldición de Dios ha venido sobre ellos, ni caso le hacía, sentado a la mesa esperando las migajas, ni tan siquiera él se las daba. Dice que esperaba que cayesen de la mesa. Es decir, que este rico le importaba poco este pobre hombre, que no simplemente era un mendigo y pobre, sino que a la vez él podía ver que era un enfermo. Estaba enfermo, pero a él no le importaba. Mas sin embargo dice que ocurrió que el mendigo murió y los ángeles se ocuparon de él, como no se ocupó este rico. ¿Ve? Dice que cuando murió, la misericordia del Señor envió sus ángeles y se lo llevó al paraíso, al seno de Abraham, al cual te dije que existía en aquella época esperando la promesa del Mesías. Parte de lo que hizo Dios cuando creó el infierno. La parte posterior era la parte donde estaban aquellos que esperaban, y la parte profunda o la de abajo era el infierno donde fue este hombre. Mira cómo dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Los ángeles ni Dios le pusieron mucho asunto a este señor. Verdaderamente no le pusieron asunto ninguno. Sin embargo, al mendigo, aquel que sabe solamente él y Dios cuánto oró a ese señor, pero mi Dios se glorificó en su vida porque supo el corazón de ese mendigo, pero no pudo conocer nunca el corazón del rico. Y eso pasa hoy. Es por eso de estas enseñanzas, porque hoy hay muchos ricos igual que este, y su destino es catastrófico. Porque Dios no les interesa aquel que simplemente busca las riquezas. Dios busca el corazón del hombre, y cuando tu corazón está en las riquezas, Dios no lo puede encontrar. Dios no pudo encontrar el corazón de este hombre. Mas sin embargo encontró el corazón de ese mendigo llamado Lázaro. Envió sus ángeles, los cuales tomaron de su alma. Escucha, tomaron de su alma y la llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Es decir, al lugar de descanso, al lugar de espera, reservado para los justos.
Dice, versículo 23. Ahora vemos esto. Dice, versículo 23 dice, y en el Hades, es decir, las profundidades del infierno. Escucha esto, hermano mío. En el Hades alzó sus ojos. Y en el Hades, en el infierno, en el lugar de castigo eterno, el alma de ese hombre que fue enviada al infierno, dice que en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham, en el paraíso. Te tengo que volver a leer esto para llamar tu atención. Dice que en el Hades alzó sus ojos y vio. Eso quiere decir que esta alma, la cual dicen que cuando mueren no sucede nada, simplemente queda inconsciente. No, el alma del hombre no queda inconsciente ni duerme. El alma del hombre, cualquiera fuese, en Cristo o sin él, en Cristo va para el lugar de descanso. En este momento va directamente a los cielos. En aquella época fue al lugar de descanso. Hoy por hoy va directamente a la presencia del Cristo de la gloria. Como en aquel momento también el que no está en Cristo, el que rechazó a Dios, fue directamente al infierno, al Hades. Hoy también va directo a ese lugar de tormento. Pero está consciente de dónde va a estar por una eternidad. Dice que vio con sus ojos a Abraham y a Lázaro, aquel mendigo el cual él despreció, el cual no le importó, el cual no fue capaz de ayudar en lo más mínimo, ni tan siquiera un plato de comida, ni tan siquiera darle las migajas en su mano, sino que tenía que esperar a que cayeran de la mesa. Pero el alma de este mendigo Lázaro, Dios encontró su corazón y envió sus ángeles para que fuera a este lugar de descanso donde este ricachón, donde este hombre de abundancia de riquezas levantó sus ojos y los vio. Él estaba en el infierno. ¿Te acuerdas? Te dije que sí habían dos lugares donde va el alma. El lugar de descanso, hoy a la presencia de Jehová, y el lugar de tormento. Mira cómo dice, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba en el infierno eterno, esperando la segunda muerte de la cual nos habla Apocalipsis 20, 13 y 14. El alma estaba consciente, hermano mío. Te voy a llamar hermano porque espero que ya a través de todo este tiempo hayas podido entender la necesidad de aceptar a Cristo. Llevo muchos años predicando el evangelio de salvación, porque tu alma para mí es de sumamente importancia. Es de sumamente importancia para mí, porque lo es para Cristo. Yo no soy nadie, yo simplemente soy el vaso que Cristo usa para traerte a sus pies, para que esa alma tuya no termine donde terminó el alma de este rico, de este ricachón que tenía abundancia de todo, pero no era capaz de poder ayudar a un pobre mendigo y a la misma vez enfermo. Y fue directamente al infierno. ¿Te acuerdas cuando te enseñé acerca, creo que fue la clase pasada, estuvimos enseñándote acerca de ese lugar donde dicen los religiosos que van
aquellos que mueren y que de ahí son traspasados a la presencia de Dios. ¿Te acuerdas? Aquí te declara la falsa doctrina de la que los religiosos enseñan. La falsa doctrina de la que los religiosos enseñan. No existe nada ni nadie que pueda sacarte del infierno. No existe sacerdote religioso, no existe hombre que una vez que hayas muerto sin Cristo pueda salvar a tu alma del infierno. Vas directamente al infierno. No existe el purgatorio. Eso es una doctrina falsa de engaño, como también es la doctrina falsa y de engaño dejarte saber de que el alma queda inconsciente o duerme. En eso es basada esa doctrina del purgatorio, en una mentira religiosa, una tradición que ha venido a través de los años, un mensajero de Satanás para tratar de engañarte, para que no aceptes la verdad, para que no aceptes a Jesucristo y que cuando te toque partir o Él venga o te quedes o vayas para el infierno. Pero este siervo de Dios ha consagrado su vida a predicar la verdad, a enseñar y a ministrar la verdad escrita. Y aquí en esta historia del rico y Lázaro está bien claro que el alma del hombre queda consciente. Para cualquiera de las dos eternidades que vaya, queda consciente. Una a la presencia de Dios hoy, en aquella época al seno de Abraham o el paraíso. Y la otra al destino de tormento eterno llamado infierno, de donde no hay salida, hermano mío, de donde no hay salida. Hoy no vamos a llegar ahí porque ya ha pasado el tiempo y tenemos que terminar. Pero el próximo miércoles te voy a llevar a ese lugar donde vas a ver que no existe salida ninguna. No existe salida del infierno. Una vez que hayas llegado ahí es para siempre, esperando después la segunda muerte de que te hablé. Apocalipsis capítulo 20 versículos 13 y 14. Cuando caes en el infierno, tu primera muerte sin Cristo, viene la segunda muerte en la segunda venida de Cristo. Hoy es el Cristo de la gloria, el Dios todo amor. En aquel momento vendrá como el juez y el juzgador. Mira, déjame terminar aquí. Antes de que te vaya, voy a terminar aquí en Apocalipsis 20, versículos 13 y 14. Mira lo que dice. Y el mar entregará a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. Estamos hablando de la muerte y el Hades, de lo que te estoy hablando, de lo que te estoy enseñando hoy, de dónde está este ricachón. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda para este ricachón. Para este rico y para tantos millonarios y ricos de hoy que le importan muy poco los pobres, como no le importó a este. Mas sin embargo, este pobre Lázaro y enfermo, los ángeles de Jehová acamparon sobre él, comandados por el Dios de los cielos, y lo envió a ese lugar de descanso. Pero cuando murió el rico, nadie le hizo caso, porque mi Dios no pudo encontrar su corazón. Nunca lo tuvo. Era un corazón de piedra. La mayoría de todos los ricos de hoy tienen ese tipo de corazón. ¿Y qué pasa? Que dice que la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. A ir a él con Satanás, todos sus ángeles caídos, todos los demonios y todos los que le siguen, incluyéndolo a este y a todos los demás que no acepten o que rechacen a Cristo. Mas sin embargo, el versículo 15 dice: y el que no se halló, escucha, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es decir, en los archivos de Dios, fue lanzado al lago de fuego también. Esa es el que no fue inscrito en el libro de la vida. Quiere decir el que rechazó a Cristo, el que no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Desde un principio te he dicho que estos estudios no son universitarios, no son para graduarse, no es una escuela de graduación. No busques un título, busca tu salvación. Desde el principio te he enseñado que lo que necesitas es entregar tu corazón a Cristo. Porque una vez que lo hagas, entonces tu nombre estará escrito en ese libro de la vida que dice la palabra: se abrirá, estará escrito por fuera y por dentro, y solamente uno lo abrirá y te llamará por tu nombre, su nombre es Jesucristo. Esa es la gran importancia de aceptar a Cristo Jesús, porque tu alma seguirá consciente por una eternidad delante de la presencia de Jehová, así hayas aceptado a Cristo. Si no, para el mismísimo infierno. No lo dice el pastor Jorge Lamar. No te estoy enseñando en la carne, te estoy enseñando a través de la Biblia. Es la necesidad que existe sobre mis hombros de poderte traer a los pies de Cristo. Y eso espero que hagas. Estoy confiado en el Dios de los cielos, que no me ha escogido ni me ha llamado en vano. Hay un propósito detrás de todo lo que este varón hace. Y ese propósito es el propósito de Dios en mi vida para la tuya. Soy bendecido para bendecir a los demás. De la misma manera que fui hallado por Dios hace muchos años, mi Dios quiere hallarte hoy. Sigue, quédate conmigo, estudia, aprende, permite que el Espíritu Santo que ya está aquí toque tu corazón hoy mismo y arrepiéntete, confiésale tus pecados al Cristo de la gloria, acéptalo hoy como tu Señor y Salvador e irás, aleluya, como mismo fue Lázaro, ese pobre mendigo y enfermo. Los ángeles comandados por Dios fueron y lo buscaron y lo llevaron al seno de Abraham. Eso mismo van a hacer contigo y dirás directo a la presencia del Dios si aceptas a Jesucristo hoy. Dios te bendiga. Tenemos que terminar, el tiempo apremia, pero te garantizo en el nombre de Jesús, la única garantía que no falla, que no expira, que es para siempre, que el próximo miércoles terminaremos. Vamos a continuar, no sé si terminaremos, pero continuaremos con esta historia de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dios te bendiga, bendiciones. Dios te ama, yo también.